parentalidad en esta casa, en este país, ¿no es cierto?, dado las condiciones de seguridad que no solamente le producen a la madre, sino que a la misma menor en ambos. Eso es todo, México. Curador. Magistrado, si me paso los 10 minutos me dice, porque tomé algunos apuntes para ordenar la idea. En primer lugar, hacer mención a que el arraigo que discuten tanto la requerida como el requirente resulta absolutamente irrelevante a la luz del artículo 13 del convenio en cuanto a los aspectos civiles de secuestro internacional, porque acá tenemos claro que el requerimiento se presentó a menos de un año y que por lo tanto el arraigo no es discutible. La niña efectivamente no presenta arraigo en el país y eso es imposible de rebatir. El punto aquí es determinar el punto 3 del auto de prueba, si es que existe efectivamente para María Celeste un grave riesgo de que el regreso la exponga, en este caso, a mi criterio, a un peligro psicológico. En primer lugar, creo que es necesario analizar ciertos hitos clave. Por ejemplo, el hecho de que, si bien a mi parecer el sistema colombiano no funcionó quizás todo lo efectivamente que se debería, sí se consideró, según lo expuesto por ambas partes, que existía un peligro predeterminado como para emitir órdenes de protección en contra del padre de María Celeste. Si a esto se suma que la madre realiza un relato de violencia en el embarazo, que sea comprobable o no, al igual el padre realiza un relato de violencia ejercido por la madre, es decir, en la mejor de las hipótesis, María Celeste queda en una violencia cruzada, tanto física como psicológica, transformándola en una víctima vicaria. Hay denuncias reiteradas de negligencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, lo cual a la larga también se transforma en una forma de vulneración por María Celeste, porque la ven sometida una y otra vez a procesos innecesarios, ya que todas terminan sin resultados. Finalmente, señalar que esto no hace sino generar un contexto de vulneración interseccional para María Celeste. No solo la transforma en una víctima de violencia, en una espectadora de violencia, de violencia intrafamiliar, sino que además la transforma en una víctima indirecta de violencia psicológica. La colocan en un grave riesgo tanto para el presente como para el futuro. Si además consideramos el género de María Celeste, yo entiendo que María Celeste no es mujer, es una niña, pero eso no hace que no sea aplicable el artículo 9 de Belén Dupará, que establece que debe tomarse en consideración las particularidades específicamente en materia de migración, en materia de mujeres refugiadas y en materia de mujeres desplazadas. Hay en el fondo la percepción que María Celeste, es evidente que si se autoriza el retorno, la madre de María Celeste va a volver a Colombia con ella. Y este patrón que ambos padres han creado se va a volver a repetir. María Celeste va a crecer con una visión de su madre como víctima. Va a naturalizar la violencia contra la mujer si esta se ejerce, y si el caso es contrario, va a naturalizar la violencia en la pareja. De esta manera, en el fondo, lo que estamos haciendo al autorizar un eventual retorno de María Celeste a Colombia es naturalizando la violencia en la pareja, es exponiéndola en el futuro a escoger constantemente parejas que la victimicen y la violenten, es exponerla a una autopercepción disminuida, a una dependencia del agresor, a problemas de autosuficiencia, a futura violencia psicológica o física. Sobre todo considerando que en Colombia durante todo este proceso en ningún minuto el Instituto de Bienestar Familiar realizó ningún proceso reparatorio para María Celeste o ni siquiera de evaluación, a pesar de existir órdenes de protección vigentes que daban cuenta de violencia física y psicológica o de una eventual violencia física y psicológica. Por lo tanto, como curadora y en virtud del artículo 14, en virtud de la observación 14 de la Comisión de Derechos del Niño, para mi criterio, el interés superior de María Celeste, entendiéndolo no solo como el interés superior, sino como un principio jurídico interpretativo, y entendiendo que si una norma admite más de una interpretación, debe preferirse la más favorable. En este minuto es Chile el país que garantiza a María Celeste una estabilidad y un sistema jurídico y reparatorio adecuado para sus vivencias, y no la relación, por decirlo menos, tóxica que mantienen sus padres en Colombia. Así que mi sugerencia como curadora es la mantención de María Celeste en Chile. Gracias, magistrado. No va a apelar eso, es que no vive con ella. Claro. Sí, magistrado, muy brevemente solo en cuanto a señalar que el hecho de que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar esté involucrado en la familia es una protección para la niña. Si no se han ordenado reparaciones o si los procedimientos están
pendientes, bueno, es precisamente porque los procedimientos están pendientes y se han visto interrumpidos por la sustracción de María Celeste de Colombia a Chile. No hay, reitero, no se ha probado que la sustracción, la entidad de la vulneración que significa una sustracción, sea de alguna manera beneficioso para la niña y que en Colombia ella no pueda recibir la protección que necesita para un adecuado desarrollo. ¿Estamos claros? Creo que las tres partes, porque en eso concuerdo con la curadora, la relación entre estos padres absolutamente no es una relación fluida o una relación pacífica. Eso no se resuelve de ninguna manera con una sustracción. Eso se resuelve con coparentalidad y con trabajo, que por cierto fue ordenado por, ya no recuerdo si fue la comisaría colombiana o el tribunal, pero en uno de los documentos que incorporé se le ordena a las partes a realizar un taller, estoy citando mal probablemente, pero un taller de parentalidad y en el fondo a trabajar sus habilidades parentales. Eso es lo que necesitan estos padres y lo que necesita en definitiva María Celeste, no ser sustraída a un país distinto del de su residencia habitual. Gracias, magistrado. ¿Puedo hacer una precisión, magistrado? Pérez. La curadora. Ya. Espérense, doña María José, primero le voy a dar la palabra a la requerida, al abogado de la requerida, para ver si va a hacer uso de su derecho a réplica. No, magistrado, la verdad es que, o sea, brevemente, ¿verdad? Para no negarme mi hablar. Luego de lo expuesto por la curadora del ítem en autos, adherimos totalmente a lo observado por ella. Consideramos que en este espacio, en esta audiencia, lata audiencia, hemos podido demostrar claramente las dinámicas de violencia existentes entre mi representada y el padre de María Celeste. Ello obviamente conlleva a entender que esta niña va a estar expuesta constantemente a situaciones de violencia en el país que es de origen, ¿no es cierto?, en el país de Colombia, dado que al parecer el sistema colombiano no es tan eficiente o efectivo como si funcionaría o esperaríamos que funcionara, entendiendo, ¿no es cierto?, que nosotros también conocemos cómo funciona el sistema chileno, que si bien es cierto, contiene sus defectos, sin embargo, al parecer funciona de forma mucho más eficiente que el sistema colombiano, como hemos dado cuenta ambas abogadas en este juicio, a la lectura de todos los documentos que han sido sobradamente enredados y poco efectivos en la lógica dinámica proteccional respecto de la niña en autos. Por lo tanto, adhiero a las palabras que señala la curadora Little. Considero fundamental que la niña sostenga su vivencia en el país de Chile. A la fecha, imagínense que la niña lleva solo meses en el país y ya está siendo reconocida por un municipio, por un centro de la mujer, por un juzgado de la República y por un consultorio de salud pública. 5 instituciones tienen los ojos puestos en el cuidado y la protección de una niña. Me parece que eso en el país de Colombia, luego de incluso considerarse la habitualidad que señala la recurrente, no ha ocurrido en la efectividad de la vida de la niña. Eso, magistrado. Muchas gracias. No le veo fundamento a eso lo que ella dice. Una cuestión de ella. Solo 2 puntos muy breves, magistrado. En primer lugar, aclarar que el artículo 13 de la Convención de respecto a los aspectos civiles del secuestro no establece que el daño psicológico o físico al que se deba ver expuesta la niña tenga que ser de tal entidad que justifique el secuestro o la salida del país, o como quiera mencionarlo. Lo que exige el artículo 13 es que el eventual daño físico o psicológico justifique mantener a la niña en el país y no autorizar el retorno. Primera aclaración. Y en segundo lugar, si bien es efectivo que se ordenó en algún momento de este largo proceso que se vivió en Colombia, una evaluación parental, no se ordenó una evaluación a la niña, se ordenó una evaluación parental. La única evaluación a la niña que aquí se ha comprobado que se ordenó en Colombia respecto de la acusación que se hizo por abuso del hermano. Nada más. Y transcurrido el tiempo que había transcurrido desde antes que se produjera el secuestro, esta evaluación seguía pendiente, por lo tanto no está pendiente solo por el secuestro. Bueno, considerando el mérito de la prueba rendida, los testimonios, las declaraciones, los documentos y el contenido de la audiencia confidencial de la niña María Celeste,
la cual se encuadra en lo señalado por la Convención Internacional de los Derechos del Niño y su interés superior, se pueden exponer los siguientes puntos. A partir de la audiencia confidencial realizada en Sala Yesen, si bien su contenido no será comunicado, se puede concluir que la niña expresa conforme a su edad y desarrollo del ciclo vital, es decir, cuenta con un razonamiento y pensamiento preescolar de tipo egocéntrico y por ende subjetivo respecto de su lenguaje. Ordena sus conceptos según su propio marco de referencia. En términos de sus conocimientos espaciales y temporales, es capaz de recordar situaciones y hechos secuenciales, aunque existe una dificultad temporoespacial ya que ella vive en el presente, lo cual aconteció en la referida entrevista. Como expresión clínica se pudo vislumbrar una forma de obstaculizar o destruir el vínculo parento-filial por parte de la familia materna. Por otro lado, queda acreditado que la residencia habitual de la niña era Colombia, antes de su llegada a Chile, lo cual hace concluir que era el lugar afectivo y habitual donde la niña se relacionaba, donde contaba con su arraigo, estabilidad y permanencia, donde se encuentran sus redes primarias y secundarias, vínculos primarios de apego y sus relaciones interpersonales más relevantes. Asimismo, se constata que María Celeste contaba con atención médica y se encontraba escolarizada. En consecuencia, esta residencia habitual es el lugar donde se siente segura y donde mantiene justamente relaciones que garantizan su interés superior y que corresponden a Colombia, que es justamente los elementos que esta convención busca proteger, contrariamente a la situación en Chile, donde no se evidencia un arraigo contando solo con 6 meses de estadía. Queda acreditado que en Colombia la custodia y el cuidado personal de María Celeste lo compartían entre ambos, repartiendo los gastos y tomando determinaciones acerca de la educación, además de existir una demanda pendiente solicitando el cuidado personal exclusivo de su hija por parte del padre. Esta custodia compartida implicaba que el padre era parte integral de la vida de la niña, intercambiando relaciones permanentes y que implica la configuración de un vínculo afectivo, a pesar de los conflictos de pareja que fueron ventilados en esta audiencia. Por otro lado, es preciso hacer mención a las actuales condiciones en las que se encuentra la niña en nuestro país, por cuanto no cuenta por RUN de permanente, lo cual impedirá acceder al sistema educacional primario, como también a las prestaciones de salud correspondientes, lo cual coloca a María Celeste en una condición de riesgo, no ejerciendo sus derechos a la salud, cuidados debidos y educación que establece la propia Convención sobre los Derechos del Niño. Respecto de las conductas agresivas del padre, yo estimo que no se logró acreditar un grave riesgo de que la restitución de la niña le ponga un peligro grave físico-psíquico. Respecto de las pruebas presentadas por la demandada, en cuanto al testigo, este fue contradictorio en su declaración. Y respecto de la acusación de doña Rosairis en contra de don Carlos, es solo una denuncia, es decir, dichos de la madre sin existir una investigación o una condena de violencia intrafamiliar que probara dicha acusación. Por otro lado, respecto del informe del CERNAMEC, no cumple con los aspectos formales de un informe psicológico, configurándose en la recepción de información verbal entregada por la misma demandada, sin contar con la imparcialidad del peritaje. Aquí estamos ante una institución cuyo propósito es apoyar a la mujer indistintamente e incondicionalmente, sin hacer un cuestionamiento de sus dichos o relacionar mecanismos de defensa o patrones de comportamiento que se correlacionen con los hechos pesquisados, ni tampoco se contrasten las entrevistas con la aplicación de baterías de test pertinentes para obtener una sintomatología más consistente con los parámetros de una metodología del análisis psicológico, por lo que carece, en mi juicio, de valor probatorio. También claramente queda acreditado que la madre no ingresa con la niña a nuestro país por un paso fronterizo formalmente habilitado, encontrándose por ende en condición de migrante irregular en nuestro país, lo que además implica el largo viaje a lo que la madre debió someter a María Celeste. Sí se puede pesquisar que las pruebas incorporadas que las partes mantenían una deficiente y conflictiva relación de coparentalidad, pero dichas situaciones no inhabilitan al padre para que mantenga contacto con su hija, ni señalan que ésta se encuentre en un riesgo inminente de ser retornada, ni justifica el quiebre total del vínculo entre un padre y su hija. Por lo que le sugiero a UCIA acoger el requerimiento efectuado conforme a los lineamientos señalados por el convenio de La Haya, por haber sido sustraída de su país de origen y en definitiva la que la niña sea retornada a Colombia. Bien, teniendo el tribunal presente el mérito de los antecedentes que originaron el presente requerimiento,
que deduce la Autoridad Central de Chile, conforme a las normas del Convenio de La Haya sobre aspectos civiles de secuestro internacional de niños, en representación del Estado colombiano y del padre requirente. El tenor de la contestación que se ha realizado en esta causa, donde básicamente existe un reconocimiento expreso de que en la residencia habitual de María Celeste hasta antes de ingresar a Chile se encontraba en Colombia, y que este traslado se hizo por pasos no habilitados. El punto básicamente entonces a dilucidar en esta causa es si concurre la causal de oposición al retorno que se dedujo en la contestación y que dice relación con la causal establecida en el artículo 13, letra B de la citada convención. En este sentido, y no obstante lo expuesto, a juicio del tribunal a través de la incorporación del respectivo acta de nacimiento de María Celeste, se acreditó que ésta nació en Colombia y que es hija del requirente y de la requerida de estos autos, siendo su país de residencia habitual el de Colombia, lo que se ratifica con el mismo documento, como también con los demás antecedentes que incorporó la parte requirente relativos al área de salud, en particular el sistema de seguridad social que mantenía María Celeste en Colombia, como también los controles de salud que se incorporaron y de vacunación, como también asistía a un espacio escolar, confirmando además todo lo anterior y las diversas denuncias y resoluciones que se han dictado por las autoridades colombianas en relación a la vida de María Celeste. Todos esos antecedentes entonces han permitido establecer que efectivamente la niña tenía su residencia habitual en Colombia. Respecto al traslado ilícito de la niña a Chile, esto, como señalé, fue reconocido por la requerida al contestar la demanda, como también al prestar declaración en estrados, quien indicó que efectivamente salió del país por pasos no habilitados e ingresó también de manera irregular a Chile sin autorización del padre, cuestión que además fue ratificada con el informe de Policía de Investigaciones, que da cuenta de que ni la niña ni la madre registran movimientos migratorios por pasos habilitados. Pero es una cuestión objetiva que la niña está acá, esta misma juez la vio en la audiencia reservada del día de hoy. La ilicitud de este traslado no solamente viene dado por el ingreso de la niña al país por vías no destinadas al efecto, sino que también por el conjunto de normas que incorporó al juicio la parte requirente, que hacen referencia a la custodia de niños en Colombia, los requisitos también que se establece en esa legislación para sacar a un niño o una persona menor de edad del país, en cuanto se requiere de la autorización expresa del padre o madre que no viaja con el niño o en su defecto por la autoridad competente. Y aquella autorización entonces tampoco concurrió en la especie. Por lo tanto, a juicio del tribunal se estableció que la niña se encuentra en Chile, que su país de residencia habitual es el de Colombia y que fue trasladada ilícitamente por la madre. En cuanto a la causal de oposición establecida en el artículo 13, letra B de la Convención, que establece expresamente que, no obstante las disposiciones del artículo anterior, la autoridad judicial o administrativa no estará obligada a ordenar el regreso del niño cuando la persona, institución u organismo que se opusiere a su regreso probare, letra B, que existe un grave riesgo que el regreso del niño no lo someta a un peligro físico o psíquico o de cualquier otra manera no lo coloque en una situación intolerable. Que en este sentido, si bien se incorporó en la audiencia diversos antecedentes que dan cuenta de
denuncias que realizó la madre, incluso una acusación por la autoridad competente contra don Carlos Sanín, eventualmente como autor de violencia intrafamiliar respecto de la requerida de estos autos. No es cierto que en esa acusación fiscal se contemplen declaraciones de testigos, como lo indicó la abogada la requerida al incorporar esa prueba, que avalarían la declaración de la pareja que realizó en la audiencia del día de hoy. Pues de la lectura de ese documento se puede constatar que solamente dice relación con el ofrecimiento de testigos que van a declarar sobre tales y cuales puntos, pero no son una declaración propiamente tal. Por lo tanto, en cuanto a testimonio, solo se contó con la declaración de la pareja de la madre, compartiendo en ese sentido íntegramente el razonamiento que da la abogado del requirente al formular su clausura, como también por el Consejo Técnico, que no es posible ponderar ni otorgar valor probatorio a ese medio probatorio, dado que el testigo fue absolutamente contradictorio. Manifestó al inicio de su declaración no conocer a Carlos Sanín, para luego, a medida que avanzaba su declaración, señalar que presenció situaciones de violencia. Por lo que, dadas esas contradicciones, el tribunal no está en condiciones de establecer, bueno, finalmente lo conocía o no lo conocía, vio o no vio estas situaciones de violencia a las que aludió al prestar declaración en estrados. Respecto a los antecedentes escritos que se incorporaron, documentales, más bien que se incorporaron, son toman la decisión ahora. Denuncias que realizó la requerida y una acusación fiscal, pero no hay ningún antecedente que permita al tribunal establecer que don Carlos Sanín Rivera en definitiva hubiese sido condenado como autor de violencia intrafamiliar, sino que por el contrario, que hay acusaciones de violencia cruzada. Y en ese sentido, al existir eventualmente violencia cruzada, toda vez que don Carlos también le imputa aquello a la requerida, y también lo declaró así ante las autoridades colombianas cuando él solicita la modificación del cuidado compartido de su hija. Resulta ser entonces que ambos padres eventualmente podrían exponer a la niña a un contexto de riesgo. No hay ningún antecedente en definitiva que permita solamente imputar a la figura paterna ese contexto de riesgo. Por el contrario, creo que podría eventualmente cuestionarse el obrar de la madre al sacar de manera ilegal a una niña de 4 años de su país de origen, desarraigarla de su familia de origen, trasladarse por tierra desde Colombia a Chile de manera irregular. Todos sabemos, en base a la prensa diaria y a las actuales situaciones de inmigración que se encuentra el país, los graves riesgos a los que se exponen inmigrantes ilegales al ingresar al país a través de pasos no habilitados, de manera tal que se observa que la madre también ha expuesto a serios contextos de riesgo a la hija en común. En consecuencia, en base a tales antecedentes, no se logró satisfacer con la prueba requerida la situación de excepción que se contempla en el artículo 13, letra B de la Convención, de manera tal que el tribunal va a ordenar la restitución de la niña María Celeste a su país de origen, esto es Colombia. El texto escrito de la sentencia le será notificada el próximo 21. Voy a preguntar de nuevo el plazo, esperemos un poquito. Ay, Carlos. Vea, yo lo dije. Está llorando la El próximo 21 de noviembre, la que le será remitida a sus correos. ¿21 qué? 21 de noviembre. Ay, yo lo dije, ¿sí vio? Yo no puedo justo como hacer. Sí, magistrado, en atención a que, si bien se dictó sentencia definitiva, este todavía no es el término de este procedimiento, solicito se fije un régimen comunicacional provisorio virtual entre mi representado y María Celeste, conforme a lo indicado por la propia parte demandada al inicio de esta audiencia. No especificaron qué régimen proponían, pero solicito Por saber ahora. favor, por favor. La abogada está llorando. ¿Alguna propuesta de régimen a través de medios telemáticos? La abogada está llorando. ¿No sabéis?
Solicito magistrado si nos puede dar un momento, por favor. Oiga, me está pidiendo el proceso de 2 minutos para comenzar con alguna propuesta usted, curadora. ¿Para preguntar a la niña? Sí, Parece. los fines de semana podría ser un contacto telefónico por vía videollamada. Tanto sábado Pero- como domingo. A mí, mientras pasa eso, yo quisiera que a la niña le brindaran algo de protección porque No, es que ya, es que se lo Creo que la ordena. madre debería adquirirlo Ya dependiendo de sabe. los horarios de la niña. Yo lo dije, la niña, para que en diciembre. Ya la niña está en protección para que ella no se Sí, ella no evada. puede, ella no puede llevar. Don Carlos, no manejo el horario específico de mi representado. Para videollamada sábado y domingo, ¿qué horario propone usted? Va a mandar obviamente María Celeste, pero ¿qué horario tendría usted disponible? Sí, a cualquier hora. cualquier hora, no tengo problema porque en caso tal yo pediría permiso en mi trabajo, no hay problema. Ah, perfecto. Así Ya, es. no tiene problema. Ya. ¿Y qué hora es allá ahora? Son las 12 del mediodía y 12 minutos. 12 del mediodía, 12 minutos. Colombia tiene 2 horas Son 2 menos. horas más, magistrado. Acá son las 14:02. Sí, son 2 horas menos en Colombia. Yo le dije que la niña está en diciembre aquí, que vamos a rezar las novenas. Yo lo dije. Yo que lo dije, yo. Magistrado, nosotros proponemos que tenga un régimen comunicacional provisorio, al menos dentro de este tiempo, hasta de que apelemos, de media hora el día domingo, Van a pelar. a mediodía el día domingo. Usted no puede ser sábado y domingo, entonces yo tengo que dictar la sentencia al 5º día, o sea, el único fin de semana va a ser este, no más. Sí, lo que pasa, magistrado, es que a mí me llama profundamente la atención primero que ahora al final a la recurrente se le ocurra negociar visitas cuando nosotros lo propusimos en la conciliación inicial, en primer lugar. En segundo lugar, Que se lo está solicitando el padre, ¿cómo va a negociar unas visitas si está solicitando la restitución de la niña? ¿Cómo espera usted, Vamos a además, abogar. un ofrecimiento de medios telemáticos? O sea, ni siquiera se hizo un ofrecimiento de que la niña viajara en algunas oportunidades a... porque mi representada no tiene dinero, magistrado. No tiene dinero, pero Mi sí. representada lleva meses acá intentando trabajar y restituirse en un país seguro para ella. Me parece impensada no pensar la interseccionalidad. Por lo siento, Siendo usted abogado que puede apelar de la sentencia. sí, por supuesto, magistrado. Y Solicito, de Ujú. la adopción de esta decisión sí, y lo voy a hacer. y el texto definitivo en el fondo se le va a dar a conocer el lunes 21, como le señalé. Sí, no se preocupe. Nosotros consideramos que sea solamente un día, en primer lugar porque Celeste lleva varios meses sin contactarse con su papá, por lo tanto sería bastante extraño para ella comunicarse con su padre de un día para otro. Y en segundo lugar porque además tenemos que pensar que mi representada tiene que vincularse con su agresor de manera directa para poder realizar esta situación. Por lo tanto, vincularse de manera directa con su agresor. Te Por lo lo voy a tanto, cascar para evitar por que la Zoom. merma en mi representada y No. y consecuencialmente la niña sea mayor de lo que ya se supone ha sufrido la niña, solicitando que sea solo un día. Bien, se fija un régimen entonces de relación directa y regular provisional. Voy a actualizar el texto escrito de la sentencia y no quede ejecutoriada. Los días domingos a las 12 horas. Yo no sé si tienen los medios, si don Carlos sabe cuál es el teléfono de la madre o correo electrónico para hacerlo a través de Zoom. Yo no sé cómo lo van a hacer. Señora magistrada, yo tengo desconocimiento, inclusive desde que la señora Rosairis Cruz se llevó a mi niña de aquí de su país, no tengo ningún tipo de contacto con la mamá y ahora menos que se encuentra en otro país. No tengo ningún tipo, desconozco la verdad. Magistrado, pero ¿podrían confirmar el teléfono y correo indicado al inicio de la audiencia? rosairisc@hotmail.es y el teléfono nuevo 9454-56254. ¿Son esos sus datos? Sí, confirmamos. Ya. ¿Y lo van a hacer a través de videollamadas o cómo lo van a coordinar? Déjenlo establecido mejor para evitar situaciones de conflicto. Por videollamada de WhatsApp, magistrado. Video de llamada WhatsApp, Ujú. local. Sí, señora magistrada, la señora Su micrófono.
Sí, señora magistrada, la señora Rosairis Cruz tiene todos los... Ya no se escucha nada. Señora magistrada, la señora Rosairis Cruz tiene todos mis direcciones de correo electrónico, número telefónico, o sea, para ella no es inconveniente comunicarse conmigo. No, usted se va a comunicar. La niña, Usted va a llamar María Celeste. Escúcheme, usted va a llamar al teléfono de la señora Ok, el día domingo a las 12 del día, hora chilena. ok, listo. ¿Ya? Usted va a ser el que va a llamar, no espere la llamada. Usted va a llamar. Bueno, señora magistrada, así será. Ya. ¿Algo más? No, Agradecerle. muchas gracias. Muy agradecido con todos. ¿La parte requiriente o la parte requerida? ¿Algo más, señora? Nada más. El domingo a las 10. ¿No? Domingo a las 10. Bien, quedan entonces los presentes personalmente notificados de logrado resuelto, siendo las 14:17 se pone término a la 1. Que les vaya bien. Recording stopped. Muchas gracias. Gracias, mijito. Hasta luego. Hasta luego. Bueno. Ay, ahora sí, vea. Yo lo dije a usted. Dije, Carlos Andrés, vea, Dios es justo y usted va en diciembre, es que era para tener a la niña aquí y vamos a rezar la novena. ¿Cuenta que yo lo dije? Y ahí no le dije. Y yo ahorita le diciendo, ay, pues sí.